Va a ser Julio o Adela, que ya eran, ellos transfirieron membresía y um, George, yo creo que si alcanza otro, Ada, por aquí hay más copias si quiere. Here you go, just so you can follow. Yes. ¿Ahorita? ¿Tu mamá la agarró? Yo creo que tu mamá la agarró, sí. Déjalo, pongo. Y por ahí también John. Está buenas, Julio, Adela. Por ahí veo Tony, esta Vanessa. Están conectando. Y vamos, mira que hay un toy, no sé si este es de los tuyos. Acá hay otro. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a los que vayan ahí conectándose. John, Dios lo bendiga. Buenas noches. Vamos a empezar a ¿cómo se llama? Este estudio bíblico y vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a venir en oración. Señor, te damos gracias en esta hora, mi Dios, porque podemos venir delante de tu presencia a intentar, Señor, continuar aprendiendo más y más de ti. Mi Dios, te damos gracias porque tenemos esta oportunidad y porque podemos seguir creciendo en nuestra fe. Y te pedimos, Señor, que en esta hora todo lo que vayamos de aprender y compartir en esta hora pueda ser primeramente para honra y gloria de tu nombre y asimismo, Señor, que pueda ser también de bendición y transformación para nuestra vida. Nos ponemos, Señor, en tus manos y nos ponemos delante de ti, quienes estamos aquí, quienes han de continuar llegando y mi Dios, quienes por cuestión de trabajo tendrán que ver este estudio después, también pedimos bendición para ellos desde ahora. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos todas estas cosas y en su nombre decimos amén. Amén. Por ahí está Adela, creo que Ana también se iba a conectar, así que pues bueno, nada, vamos a comenzar este estudio bíblico y vamos a darle gracias a Dios que pues podemos venir aquí a continuar aprendiendo. Y en este estudio bíblico lo que vamos a hacer el día de hoy pues es quienes ya somos miembros, quienes ya nos bautizamos, vamos a acompañar a quienes quieren bautizarse en nuestra iglesia y quienes quieren volverse miembros oficiales de la iglesia. Durante los estudios bíblicos del mes de noviembre, entonces vamos a estar aprendiendo un poquito de nuestra fe, de cómo es que nosotros y nosotras aquí en la iglesia pues queremos seguir descubriendo y aprendiendo de nuestra fe. Así que pues vamos a comenzar y déjeme, en algún momento voy a poner a quienes están allá en el Zoom, voy a poner unas diapositivas, espero que puedan verlas y para que podamos continuar con el estudio bíblico. Recuerde que como voy a poner la diapositiva, a lo mejor no lo voy a poder ver. Si usted quiere hacer algún comentario, inmediatamente desmútese para que podamos escucharle, ¿ok? Pues bueno, vamos a comenzar entonces con este estudio bíblico y yo le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta el día de hoy. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó de Dios? Y usted puede recordar, when was the first time that you can remember that you heard about God? A lo mejor fue de que era niño, fue de que era adulto. ¿Y qué recuerda haber escuchado? Por ahí quienes están aquí o a lo mejor por allá en internet, quienes van a hacerse miembros de la iglesia o bautizarse, tienen un manual o unas hojas que seguir. Si usted quiere, pues me deja saber y el domingo le doy una copia. Sí, Najara. Ok.
En el Shepherd's Community. Ya, ¿y qué te acuerdas? ¿Qué escuchaste de Dios? Like, ¿qué? Ujú. So, tenías como 7 años para quienes a lo mejor no alcanzaron a escuchar por Zoom y estabas en un Shepherd Community Center, en un centro comunitario. Y dice Nahara, no se acuerda bien exactamente de lo que... It was a church, yeah, all the way on the east side. Y no se acuerda exactamente qué era, pero se acuerda del lugar. Y sabe, eso pasa muchas veces en nuestra vida, que a veces escuchamos de Dios y no nos damos cuenta. Escuchamos de Dios y no nos damos cuenta que estamos escuchando o recibiendo mensajes. Ya, allá los que están por Zoom, alguno de los que está por Zoom se quiere desmutar y decirnos, ¿cuándo fue la primera vez que usted se acuerda que escuchó de Dios? Pastora, buenas tardes. Ay, espérese, Mari, que sabe que no le escuchamos por acá. Déjeme le subo el volumen. Estamos teniendo, ¿cómo se llama? Issue por acá que no la podemos oír. Denme un segundito. Ay, no, chiva. A ver, ahora sí, dele. Yo desde que era niña, como unos 5 años, 4 o 5 años, mi abuela era la que me empezaba a inculcar de Dios, cosas de Dios. A usted, entonces su abuela es la que le enseñó cosas de Dios. Sí, mi abuela, mi mamá no, mi abuela. Ok, ¿y tenía como cuántos años, dice usted? 4 o 5 años. Como 4 o 5 años. Gracias, Mari. Y ahora, ahí de los que están en Zoom también, le voy a hacer una pregunta. Y yo le voy a preguntar si hay algún momento significativo en la vida en la que usted cree que Dios estuvo presente, ahora viendo para atrás, pero que en ese momento usted no se acuerda o no lo vio. Adela. Sí, yo recuerdo que hace como unos 8 años que yo llegué a la iglesia y tenía mucho coraje con alguien más de la iglesia. Y yo le decía a Dios que yo no quería sentir eso que yo estaba sintiendo. Y yo estaba ahí, pero yo estaba sintiendo ese como rencor que sentía en mi corazón. Pero cuando el pastor nos llamó que pasáramos enfrente, que si queríamos que orara él por nosotros, yo pasé. Y cuando yo terminé, el pastor terminó de orar, cuando yo me retiré de ahí, yo ya no sentía ese coraje en mi corazón, ya no sentía ese rencor, yo sentía paz. Wow, gracias, Adela. Y es que la manera en la que Dios se mueve en nuestra vida, ¿verdad? En ese momento Adela estaba más consciente de su enojo, de su rencor hacia esa persona, pero el Señor aún en medio de eso se movió. John, yo veo que tenías por ahí la mano levantada, ¿querías compartir algo? Desmútate porque no te oímos. Quítale el mute a tu celular o a tu iPad, a tu tablet, lo que sea ahí en el micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Pues, pastor, esta mañana, pues bueno, toda la vida he sentido la presencia de Dios, pero esta mañana, todos los días me levanto y escucho el Evangelio. Y esta mañana fue muy bonito porque pues hoy iba a iniciar con ustedes el discipulado. Y el mensaje del Evangelio esta mañana era el de la oveja descarriada, que el pastor deja sus 99 ovejas por ir por una sola. Y pues me sentí identificado con eso, pues porque siempre he estado muy pegado a Dios, pero hoy aún más. Hoy estoy de cuerpo, mente, alma y corazón. Amén, gloria a Dios. Gracias, John, que compartió. Y eso, les hago estas preguntas porque cuando nos ponemos a pensar, Dios realmente ha estado en nuestra vida desde el primer día, siempre. Dice la palabra de Dios, como se lo dijo Dios al profeta Jeremías, aún desde el vientre
de su madre, nos ha dado propósito Dios a nuestra vida. Y no es un error que estemos aquí ni que estemos haciendo lo que estamos haciendo. El Señor tiene un propósito y le pregunto eso porque eso nos lleva entonces a tratar de descubrir pues nuestra fe y empezar a hablar y empezar a ver en retrospectiva para atrás, ¿verdad? Nuestra fe, por qué y en qué es en lo que creemos. Y entonces mientras nos vamos acercando a este tema, este es un estudio bíblico de discipulado, así que va a requerir que usted esté participando, que no sea nomás yo la que esté hablando por ahí. Cuando yo le pregunto a usted, ¿qué significa la fe? ¿O qué es la fe? ¿Qué entiende usted por la fe? ¿Qué le viene a la mente? Los que están aquí o allá en el Zoom, quien sea. ¿Qué viene a su mente? ¿Creer en algo? Sí. ¿Qué más? Adela. Es parte de lo que crees y aseguras de algo que no se ve. Parte de lo que crees y aseguras de algo que no se ve. Por ahí anduvo leyendo la Biblia, Julio, yo creo. ¿Qué dice Nagara? Without boundaries, sin límites, ¿verdad? Que no lo limitas a esa creencia. Edwin, ¿usted iba a decir algo? Sí, prácticamente lo que dijo el hermano, es la certeza y la convicción de lo que no se ve. La certeza y la convicción, esas son palabras bien importantes que debemos de tener en mente mientras seguimos en este estudio. Certeza y convicción. Porque cuando hablamos de la fe, a manera general, pues la fe, si usted va al diccionario, en español, usted va a ver que la fe es un conjunto de creencias, es tener confianza en algo, como ustedes lo dijeron ahí, ¿verdad? O en alguien. A veces uno dice, yo le tengo fe a Ada. Yo le tengo fe a Ada porque yo sé que en ella puedo confiar. O, yo no le tengo fe a mi hermano, porque ese por más que me prometa, no cumple. También entonces uno puede tener fe en personas. Y es la aseveración de algo que es cierto. Ada recordará en sus tiempos de trabajo legal que uno daba fe y legalidad, ¿verdad? De cosas. Había documentos que daban fe de las cosas. Lo que ahora le llaman aquí notariado. Que uno va y notaría las cosas y da la fe de que eso es cierto. Y cuando hablamos de la fe a manera general, uno puede tener fe en personas, en situaciones, en cosas, ¿verdad? Y cuando entonces usted y yo lo traspolamos eso, lo ponemos en el ámbito religioso, si traducimos lo que es tener fe, si estamos aquí en una clase de discipulado, si usted está pensando en hacerse miembro de la iglesia o más allá aún en bautizarse y profesar su fe, pues quiere decir que entonces en el ámbito religioso la fe, entonces todo este sistema de creencias, toda esa combinación de cosas que le llevan a tener por ahí, como lo dijeron y lo dice la Biblia, una confianza plena y creer fielmente en Dios. Creer fielmente en Dios. Y en nuestro caso como cristianos, pues creemos en Dios a través de ¿quién? De Jesús, de Cristo Jesús. Tenemos entonces esa fe de que Dios a través de Jesús nos hace sentir que Dios ha estado y seguirá estando siempre con nosotros. Que Dios se ha mostrado y por ahí tenga su Biblia, quien la tenga, que la tenga ahí, vamos a abrir y leer ese texto que por ahí bien lo mencionó brevemente Julio. Vamos a leer Hebreos 11, versículo 1. Quien lo tenga, dele lectura. Hebrews 11, chapter 11, verse 1. Y acuérdense, Hebreos está en el Nuevo Testamento, así que está casi para el final de la Biblia, la segunda parte de la Biblia. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Es pues la fe, dígalo otra vez, Julio. Es pues la fe que Es la fe, la certeza de lo que no, de lo que se espera. hasta ahí. La convicción certeza de lo De que, lo ¿qué? que se espera. La certeza de lo que se espera. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Tener la certeza de lo que se espera. ¿Qué le hace entender a usted esa parte? Estar seguro de lo que uno espera. Estar seguro de lo que uno espera. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno sabe que va a pasar, ¿verdad? Que no, esto es exacto. Que eso va a pasar. No dudar. No dudar. Es como cuando los papás o las mamás, ¿verdad? Le hacen una promesa a los niños, más le vale que se la cumplan. ¿Verdad? Porque los niños tienen la certeza de lo que se espera. Si aquí Najara le promete a Ogos algo, este peladito se va a acordar y no se la va a soltar. Y le va a decir, mami, tú me dijiste, ¿dónde está mi dulce? ¿Dónde está mi esto? ¿Dónde está aquello? Porque ellos tienen fe en sus papás, en su mamá. Ese mismo dato entonces se aplica a nosotros con Dios. Tener fe en Dios es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué espera usted de Dios? What do you hope from God? ¿Qué es lo que usted espera de Dios? Porque si usted tiene certeza de que eso va a pasar, ¿qué está esperando? Ser escuchado. La vida eterna, dice Ada, ser escuchado. ¿Ya? ¿Qué más espera de Dios? Nada. ¿Qué más esperamos? Sí, ¿qué más esperan por allá? Ana, Isabel, Alexandra, ¿qué esperan ustedes de Dios? La protección, el amor. La Son muchas- protección, el Son amor. muchas cosas, cuando No decimos por eso, caminar pero en uno fe, tiene que ponerse a pensar, porque si estamos hablando de clase de discipulado y de ponernos a pensar en nuestra fe, tenemos que verdaderamente decir, bueno, ¿y qué es eso en lo que yo voy a profesar? Si me voy a bautizar, el bautizo lo vamos a ver más adelante, es la profesión pública de nuestra fe. Porque voy a decirle al mundo entero qué es realmente lo que yo creo. Porque hay eso. alguna de las niñas, Ana o Isabel o Alexandra, ¿qué iban a decir? Desmútense porque no las oigo. Ahí están. Yo las atreví. ¿Ya les dio pena? Es creer, ¿Qué dijo John? es creer en Él, entregarle la vida a Él. Entregarle la vida a Él. Y entonces yo espero que la reciba, ¿verdad? Ajá. Cuando yo tengo fe, yo sé que entonces si yo le entrego la vida a Dios, ¿qué va a pasar? Él la va a recibir. Él la va a recibir. Ok, la segunda parte, ¿qué dice entonces Julio? Ya comenzamos diciendo después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? ¿Por qué dice ahí el apóstol Pablo que eso es tener fe? No lo vemos, pero sabemos que va a pasar. La convicción. Tenemos esta, dice ahí, ¿verdad? En el ámbito religioso. Seguridad, ¿ya? O sea que tener fe no es nomás a la ligera, ¿verdad? No, pues No. Tener fe no es nomás decir, ay, sí, yo tengo fe. Y cuando a veces uno llena las formas que le ponen fe o religión, a veces uno las llena nomás a la ligera. Pero nuestra fe realmente es importante y bien abarca demasiadas cosas. Cuando Nuestra uno tiene abarca. fe, cuando uno tiene fe, cree y lo siente. Cuando uno tiene fe, cree y lo siente. Están conectados el corazón con la mente. Y eso entonces ahí en medio de esa conexión está también el alma, que es la esencia divina que Dios nos pone a través de la cual su espíritu nos habla. Y vamos a hablar más adelante de eso. Fíjense, yo le quiero leer en otras versiones más modernas o contemporáneas ese versículo. La versión Dios habla hoy dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos.
Usted puede ver al Espíritu Santo. No. No. Usted puede ver a Dios Padre. No. Usted puede ver a Jesucristo. No. No. Y tú no sabes que es cierto, que la pastora lo que dice ahí los domingos y lo que han predicado los ancianos es cierto. ¿Por qué? Por fin. Porque lo sientes. Se siente. Y me encantó lo que dijo Najara, sin trabajo, effortlessly. No tiene uno que echarle mucha crema a los tacos para sentirlos y saborearlos. Ahí eso, mire, uno lo siente sin batalla. Y es importante que usted y yo, todos los días, así como decía John, él se despierta y trata de escuchar el evangelio para ponerse en tono, ¿verdad? Parte de nuestra fe es entonces, yo por eso le pregunto, ¿y en qué cree? ¿Y qué espera usted de Dios? ¿Y qué es lo que está? ¿Qué es lo que usted no ve, pero usted sabe que existe? Porque si usted y yo no nos hacemos esas preguntas, va a venir Juan de las Cuerdas y entonces nos va a enseñar lo que sea y usted y yo pues no la vamos a creer, porque usted y yo no sabemos ni siquiera lo que creemos. Vamos a ver más adelante que nuestra fe tiene que ser responsable. Nuestra fe tiene que ser una fe responsable. Y a la misma vez, nuestra fe es un misterio. It's a mystery, es un misterio. Nuestra fe es un misterio. ¿Por qué le digo que es un misterio? Mire lo que dice ahí el diccionario. Misterio que es algo que no se puede comprender o explicar. Es algo inaccesible a la razón y que debe de ser objeto ¿de qué? De fe. Eso es algo que no tenemos las palabras exactas. No tenemos las palabras humanas para poder expresarlo, pero sabemos que existe. ¿Por qué? Por medio de la fe. Por eso es que nuestra fe es un misterio. Porque no hay palabras. Si yo le pusiera a usted escribir, como a mí me intentaron poner en una de las clases del seminario, escribimos 20 páginas y el profesor nos dijo, por lo menos escriban 20 páginas de nuestra fe. ¿Qué es lo que usted cree? Nos vamos a dar, mire, eso lo escribimos en un semestre y nos faltó. Y no le podemos seguir usted y yo de ponernos a escribir. ¿En qué creemos? Es tan misterioso que no tenemos a veces las palabras correctas. Nos pasa algo en la vida como lo que le preguntaba yo de esos momentos en los cuales sabemos que Dios está presente y hasta después. Y no lo podemos describir, no podemos entender, ¿verdad? Encontrar las palabras precisas. Pero es importante que usted y yo recordemos que nuestra fe no la podemos completamente definir, pero sí la debemos de sentir. Y poder tratar de entenderla a nivel personal. Aquí todos y todas nos hacemos llamar, de cierta manera, si creemos en Cristo, pues nos llamamos cristianos. Pero no porque nos llamemos cristianos y cristianas aquí, significa que todos creemos de la misma manera. Ni porque venga la misma iglesia. Nuestra fe es bien independiente. Cada quien tiene su manera de vivir su fe. ¿Por qué? Porque Dios le habla a cada uno de nosotros de maneras distintas. Y nuestra vida ha sido distinta. Y mire, este señor a mí me encanta. Él fue uno de los maestros del seminario. Es el teólogo Justo González, puertorriqueño. Y él dice en uno de sus libros, cualquier Dios cuya existencia pueda ser probada es un ídolo. Cualquier Dios cuya existencia pueda ser probada completamente así, científica y todo, es un ídolo. ¿Por qué? Porque entonces ya no es un misterio. Ya es algo humano. Y Dios entonces es un misterio. Dios entonces es un misterio y es importante que usted y yo recordemos que Dios es un misterio, que Dios es espíritu y que nuestra fe
Entonces, para poder hacer sentido humano de nuestra fe, usted y yo usamos lenguaje humano. Hace rato estaba hablándole yo de mi perro, ¿verdad? Y le decía yo a Nahara, que yo le repito y repito a mi esposo, el perro no habla adulto humano, el perro habla perro. Y hay que enseñarle o a nosotros a entender idioma perro o a él a entender idioma humano. Y es lo mismo con Dios. Usted y yo no, el lenguaje de Dios es un lenguaje divino. Y Dios es un ser divino. Pero usted y yo somos humanos. Y dentro de nuestro lenguaje humano tratamos de hacer sentido de ese misterio, de poderlo entender, de podernos conectar con él. Y vamos a leer estos dos textos que están ahí para que vean que no nada más soy yo la que vengo a contarle puras mentiras. Vamos a ver qué dice Edwin. Usted lea Job 36:26. Job 36:26. Y Yajaira, ¿estás por ahí? ¿Sí está por ahí? Sí. Yajaira, usted lee entonces Primera de Pedro 1:8-9. Ok, amén. Amén. Vamos a ver qué dice Edwin. Job 36:26. Dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. He aquí que dice Dios es grande y nosotros realmente No le conocemos. no le conocemos. Dios es grande, dice Job, y mire que lo que pasó Job, y esto ya es al final de su carrera, de su camino, de todo lo que él vivió, y después de todo lo que él vivió y cuando Dios ya lo estaba restaurando su vida, ¿qué dice Job? Mira que Dios es tan grande que nuestra mente no lo entiende. No lo conoce. No lo conoce, no lo podemos entender, pero si nos ponemos que relacionar a través del Espíritu, porque esa es la parte, ese es el aliento de vida que Dios nos sopló. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:8-9? A quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. A quien no le conoce, no lo han visto, pero les ha dado un gozo, y esa palabra a mí me encanta, ¿un gozo qué? Inefable. Inefable. Inefable significa nada más y nada menos que indescribible, indescriptible, Indescriptible. que no se puede describir. La gracia es inefable. Usted y yo no podemos describir la gracia, porque realmente no nos la merecemos. Realmente no tenemos razón de recibirla, pero por alguna razón el Señor nos las da. Dios es inefable. No lo podemos realmente describir. No podemos pasarlo por la lupa del microscopio y decir, pues mira, tiene estos tantos átomos y tiene su ADN. Es inefable. Pero no porque sea inefable quiere decir que usted y yo no lo podemos intentar de relacionarnos con él o intentar descubrir en nuestro propio lenguaje. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Vamos. ¿Alguien iba a decir por ahí algo? ¿No? O sea, ¿puedo? Sí, pues yo pregunté si vamos bien. ¿Alguna pregunta? Dele. Sí, porque Dios en su creación hace al hombre a semejanza a él. Y una vez aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador también, heredero, pero somos también donde el Espíritu Santo habita. Exacto, y es ahí a través de ese espíritu del cual entonces, del Espíritu Santo en nuestra alma,
que Dios se conecta y con el cual nos podemos relacionar, y como decía a Nahara, sin problema alguno lo podemos sentir, porque sabemos que Dios está presente. Amén. Y eso es un misterio. También. Porque el lenguaje científico, véngame usted a explicar cómo es que eso sucede. No se puede. Científicamente no se puede explicar, pero existe. Le dicen energía. Existe. Es real. Y a nadie le puede venir usted a contar que no es cierto, porque mire, prueba de eso, estamos aquí. Y hemos pasado por un montón de cosas, y como es un misterio, volvemos y repetimos, entonces tenemos que recordar que el misterio de nuestra fe es tener la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Saber que no importa lo que venga y me diga Raimundo y todo el mundo. Yo tengo la convicción y yo tengo la certeza, no porque la pastora vino a decirme, no porque los ancianos de la iglesia vinieron a decirme y me están dice y dice y dice, o porque me hicieron la invitación y a ver si me quiero bautizar. No, es porque uno lo siente. Uno lo siente y uno tiene esa certeza y esa convicción. Y es ahí entonces que, como es misterio, y ahora sí vamos a entrar un poquito a ver si no nos revolvemos, pero esto es importante. Yo le decía que es un misterio y que, como todo misterio, usted y yo intentamos buscar lenguaje humano para poder describir lo que es inefable. Intentamos utilizar el lenguaje que usted y yo tenemos para poder describir lo que no podemos totalmente describir. Una manera de hacerlo es esto esta imagen que yo le pongo por ahí. Ya se las había enseñado en algún momento hace años. Y esta imagen se llama el cuadrilátero wesleyano. Ese señor, de hecho el domingo, hace 2 domingos, no me acuerdo, que yo le decía, fue el fundador de la iglesia metodista, el pastor John Wesley. Y él decía que para poder expresar nuestra fe, él proponía estas 4 cosas. Necesitábamos la Biblia como la fuente principal de nuestra fe. Juan Wesley decía, como cristianos y como personas de fe, nuestra fe se basa en la Biblia, en la palabra de Dios, en lo que vemos y leemos aquí en este libro, que es el testamento de aquellos hombres, mujeres que vivieron y vieron la presencia de Dios en sus vidas. Nos basamos como personas de fe, decía Juan Wesley, en la Biblia. Y también tenemos que tomar en cuenta entonces la tradición. Tradition, culture, la cultura. Porque no es lo mismo cuando usted dice arroz con frijoles en México, así dice arroz con frijoles en Cuba. O si dice arroz con pollo en Panamá, así dice arroz con pollo en Honduras. Le está diciendo lo mismo, las palabras y el texto es lo mismo, pero la tradición, el entendimiento de ello varía de acuerdo a la tradición, a la cultura, a las culturas y tradiciones en las cuales usted y yo hemos crecido. Esas culturas y tradiciones incluyen las tradiciones y culturas familiares, porque aunque aquí somos todos latinos, y ya vemos, por ejemplo, Nahara y la familia de Nahara, mexicanos. Su cultura y mi cultura es distinta, aunque las dos somos mexicanas, pero nuestra tradición es distinta en la familia. Cada quien tiene responsabilidades distintas, los roles son distintos. Julio y Adela, con todo y que son mexicanos también, bien distinta la manera. Igual Ada y Yajaira, que está ahorita aquí en la llamada. Ser de Panamá
pero son distintas, crecieron de una manera distinta. Y Juan Wesley decía, tenemos que leer la palabra de Dios primero, entenderla como palabra de Dios, teniendo en cuenta la tradición en la que fue escrita y la tradición en la que vivimos hoy. Para eso, entonces Juan Wesley decía, tenemos que hacer uso de la razón. Decía mi mamá, este chicharito que Dios nos puso aquí arriba, que a veces no lo usamos. Tenemos que hacer uso de la razón. Y que con todo y que sí tomamos en cuenta la tradición, tenemos que hacer uso de la razón y decir, bueno, ¿cómo esto hace sentido? ¿Cómo esto hace sentido de lo que dice primeramente que la palabra de Dios? En la tradición, haciendo uso de la razón, y nos lleva entonces a la experiencia. Dice un dicho, ¿verdad? Que cada quien habla de cómo le fue en la feria. Habrá quienes se ganaron un montón de ositos y peluches, y habrá quienes salieron con las bolsas vacías y las manos vacías, porque no les fue bien, y todos fueron a la misma feria. Y hay que hablar entonces de la experiencia. Y él decía, ninguna debe tomarse en cuenta sola. Deben de estar todas entrelazadas, conectadas, tomando en cuenta todo, y que la Biblia esté conectada a la razón, a la experiencia humana, a la tradición, y que esté todo fluyendo. ¿Por qué cree que esto es importante? Porque es la manera de poder entenderla. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Sí? Está bien, Edwin. ¿Alguien más que quiera decir por qué es importante? Y no le voy a decir nada más que use una u otra o que una sea mejor que la otra. ¿Por qué cree usted que es importante tener en cuenta todo esto para hacer sentido de nuestra fe? Porque es para conocernos y conocer a Dios. Uh-huh. Para tener identidad con Dios. Es que si nos damos cuenta, gracias Mari, yo les decía el domingo, ¿verdad? Que los seres humanos somos ¿qué? Complejos. Somos complejos. Y somos complejos porque Dios nos hizo. Y nos hizo así complejos, y quiere Dios que usemos nuestra complejidad para tratar de hacer sentido también de nuestra fe. ¿Por qué? Porque yo lo que le decía hace rato, cuando no entendemos y no tenemos tiempo de entender y tratar de explorar nuestra fe, va a venir cualquier otra persona. Y mire, como matraca, nos va a agarrar así y nos va a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y no vamos a saber. Dice ahí la palabra de Dios que luego van a andar, ¿verdad? Como ovejas sin pastor. Descarriadas. O movidos por cualquier influencia. Conmovido, exacto. ¿Por qué? Porque no hemos puesto atención. No hay fundamento. Y cuando entonces hay veces que nos agarran y nos dicen, no, pero la Biblia dice, y es cierto, yo no estoy diciendo que la Biblia no diga nada y que lo que la Biblia dice es mentira, no, señor, que está grabado aquí, y aquí estoy diciendo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero la Biblia la tenemos que entender con todo. Es que la suma de ese cuadrilátero es la obra de Dios. Exacto. Dije, sígale. ¿Por qué cree usted que es la obra de Dios, John? Porque está completo. Está la Biblia, que es la palabra de Él. Está la razón, que es la palabra de nosotros. Está la experiencia, que es lo que Él nos está dando día a día. Y está la tradición, que es lo que nosotros venimos haciendo. Y así mismo es como Dios se presenta, ¿verdad? Usted y yo, gracias, John. Usted y yo vemos que la misma palabra de Dios, vemos estas cosas en acción. Cuando Dios le habla al pueblo de Dios, le habla en ciertas circunstancias. ¿Verdad que ya después del Nuevo Testamento, y ese es estudio bíblico para otra serie, pero por ejemplo, usted ve que en el Nuevo Testamento Dios les manda a conquistar tierras.
En el nuevo, ya cuando viene Cristo. ¿No? No, nos manda a ser discípulos. Lo manda a ser discípulos. La tradición ya era distinta y había que entenderlo con la razón de la experiencia. Y vamos a hablar más al ratito, o si nos alcanza el tiempo, si no la próxima semana, de cómo es. No quiere decir que Dios esté cambiando y que Dios cambie de parecer, no. Pero Dios toma en cuenta la tradición. Y Dios toma en cuenta la experiencia. Dios no nada más dice, pues ahora vamos a vivir así por los siglos de los siglos jamás. No. ¿Por qué? Porque la tradición, la cultura, el tiempo cambia y la manera en la que Dios se continúa y busca relacionarse con la gente cambia, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios y su palabra sigue teniendo, y como lo dice su palabra, es viva y eficaz. Y eficaz. Continúa teniendo poder en nuestra vida. Amén. Mientras la sigamos viendo con todos esos, mira, aquí no le puse las flechitas, pero tiene poder aquí mientras siga estando todo en conexión. Tiene que estar conectado para que nuestra fe entonces pueda hacer sentido. Con esto le estoy diciendo, y se me olvidó dar el disclaimer al principio, pero con este estudio bíblico yo no quiero que usted espere que al terminar este estudio bíblico, ya cuando quienes decidan bautizarse o hacerse miembros de la iglesia, crean que ya lo saben todo. No. Aquí de una vez le digo, si usted quería venir al estudio bíblico para esto, pues llegó al estudio bíblico equivocado. Este estudio bíblico es para que usted, como dijera mi papá, le despierte la lombriz. Y usted diga, eso que vimos en el estudio bíblico a mí me siguió llamando la atención. Yo quiero saber más de eso. Y que usted, ya sea me haga preguntas y sigamos caminando después, o usted también tome iniciativa y busque y siga buscando aprender. ¿Por qué? Porque yo le decía hace ratito, nuestra fe tiene que ser responsable. Usted y yo no no debemos de quedarnos con lo que escuchamos aquí en la iglesia. Porque un día de estos, y yo, por no dejarlo un día de estos, voy a hacer un experimento y le voy a predicar puras mentiras. A ver si se da cuenta que le estoy predicando puras mentiras. A ver si hacemos ese ejercicio que diga, oye, espérate, eso que está diciendo la pastora no es cierto. Oye, yo nunca, pero de eso lo que dijo, yo nunca lo había escuchado. Pero cuando usted y yo no tomamos esa iniciativa, solamente recibimos y nos quedamos con lo que viene de la palabra de Dios, pues no vamos a tener nuestra propia experiencia. Y no vamos a razonar. Y entonces vamos a vivir nada más con la tradición de seguir recibiendo y seguir pasivos. Pero hay que ser activos en nuestra fe. Pregunta hasta aquí de este cuadrilátero, de estas 4 elementos de nuestra fe. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Vamos bien? Sí, señora. Bueno, si durante el estudio se le atraviesa algo, usted ya sabe, desmútese y diga. Pues ahora ya teniendo en cuenta esto, y ya habiendo entonces más o menos hablado un poquito de cómo podemos tener nuestra fe. Recuerden que aquí las preguntas que hagamos de discusión no hay ninguna respuesta mala. Todas son para que usted y yo le demos rienda suelta a nuestra experiencia y compartamos. Dentro de eso, yo le había hecho una pregunta antes y le había dicho que si usted recordaba, ¿verdad? ¿Cuál era su primer recuerdo o memoria de haber escuchado o aprendido de Dios? Ahora yo le voy a preguntar, cuando vamos a ver con nuestra fe y poner nuestra fe un poquito más bajo la lupa, yo le quiero hacer la pregunta, ¿qué sabe usted de Dios? ¿Qué conoce, ya sea de lo que ha aprendido, escuchado, o como lo hemos visto, de lo que ha vivido y sentido?
¿Qué saben de Dios? Aquí sabemos todo, así que yo quiero creer que todos sabemos algo de Dios. ¿Qué sabemos de Dios? Es el creador del universo, dice Ada. ¿Qué más? Es Dios todopoderoso. Dios Él tiene todopoderoso. atributos demasiados. Bueno, vamos a verlo. Ahorita vamos a ver un poquito de los atributos, pero ¿qué sabe usted de Dios? ¿Qué conoce usted de Dios? Que Creador Dios del- da paz. Que Dios da paz, dice Alexandra, ¿sí? Que ¿Qué Su más? obra, ¿Qué dijo John? su obra. La obra de Dios, ¿verdad? Podemos ver la obra de Dios. ¿Qué más conocemos de Dios? que es fiel. La fidelidad. Y que Dios Yajaira, ¿qué conoce de Dios? Por ahí está Yajaira todavía, ya se fue. Que Él es principio y fin. Que Él es el principio y el fin. Ana, ¿qué conoce de Dios? Que se Que Dios divide nos en tres ha creado poderes. a todos. Dios nos ha creado a todos. Sí, gracias Isabel. Julio, ¿qué decía? Que se divide en tres poderes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se divide en tres poderes, en tres expresiones, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tony, ¿qué sabe de Dios? ¿Qué conoce de Dios? Es misericordioso. Bendito sea Dios, porque si no ya nos hubiera ido como la patada a todos. Mimi, ¿qué sabe de Dios? Que es omnipresente y omnipotente, ¿verdad? Está en todos lados y lo puede todo. Nahara. God is funny. Tiene sentido del humor. Dios obra de maneras extrañas y chistosas en nuestra vida. Ya. Que What do Dios you know siempre nos about God? perdona. Oh, that He made you. Yes, Brandon. God made you. Yes. Por ahí, ¿quién más estaba diciendo? Es omnisciente. Es omnisciente, todo lo sabe. Abusados, ¿eh? y está en todo, Dios está en todo, en todo. Dios Omnipresente. está en todo. Es como el arroz blanco. Dios está en todo. Es amor. Dios es amor. Oiga, Es inmensurable. es inmensurable, no se puede, ¿verdad?, medir. Por ahí alguien más estaba diciendo algo. Yo dije que Dios es paz. Dios es que mi amor se cortó. Ya no la alcanzamos a oír, por ahí se cortó Isabel. Dios es Pero- paz. Ella dijo, Dios es paz. Oh, Dios es paz. Pues mire, si nos damos cuenta verdaderamente que sabemos de Dios, y si alguien viniera y en la Walmart nos preguntara, oye, Tony, ¿tú sabes de Dios? Mire, tenemos cosas que decirle. Y ahorita dijimos lo que sabemos así como a manera de concepto, ¿verdad? Hablamos de conceptos, pero si nos preguntara alguien y nos dijera, Nahara, tell me about God. No le empezaríamos a decir conceptos. Le empezaríamos a decir Testimonios. nuestra testimonio, nuestra experiencia. Y le diríamos a Dios, a la gente de Dios, de cómo Dios es funny. Y cómo es bien chistoso, porque mira, Dios me ha tenido una paciencia, les diría yo. Y Dios ha sido tan misericordioso. Y yo le empezaría a dar testimonio de las experiencias que yo he vivido, que yo he sentido, de cómo Dios ha estado en mi vida. Y Dios, como lo hablábamos hace ratito, no se puede describir. Es un misterio. Nadie, ¿verdad? Ni siquiera aún en la palabra, vemos en la palabra de Dios que en la antigüedad no lo podían ver de cerca, cara a cara. ¿Qué pasaba a los que lo verían de cerca? Morían. Morían. Nadie podía ver cara a cara a Dios. ¿Y quién que está ahí o aquí pueda leer Isaías 55, 8 y 9? ¿Quién lo lee? ¿Qué está ahí? Adela, mire, usted ahí está, léalo. El que puso está en la pantalla. Aquí mismo, sí. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes.
Nadie puede entender ni definir a Dios. Ahí básicamente le está diciendo, ¿qué cree usted que le está diciendo Dios al pueblo a través del profeta Isaías? ¿Que Dios qué? ¿Qué entiende usted con este versículo, con estos versículos de que Dios sea un misterio? No somos igual que Él. No somos igual que Él. John, No. ¿qué iba a decir por ahí? Vi que se demutó. Nada se compara con él. Nada se compara con Él. No podemos poner una pera al lado para ver si se parece y si le encontramos una imagen. No podemos. ¿Qué más entiende ahí usted? Que Dios es perfecto. Dios es perfecto. Sí, Alexandra, Dios es perfecto porque ahí dice, mis pensamientos están lejos de los suyos, que son bien imperfectos. ¿Alguna otra cosa que venga a su mente con este versículo? Que Él ya tiene un plan. Ella tiene un plan y usted y yo andamos ahí, ¿verdad? Queriendo Hacer planes. hacer planes y dice Dios, ay, Bere, mis pensamientos no son tus planes, mi amor, ni te angusties, déjame, yo soy un misterio, eso es lo que yo entiendo ahí, es un misterio, no lo puedo explicar, pero lo que yo quiero para ti no es lo que tú quieres, aún con que tú crees que es lo que yo quiero. Right? Y parece que es así, ¿verdad? Que Dios nos dice, o hace lo que, hay dos sopas, ¿verdad? O hace lo que yo quiero, o hace lo que tú haces y lo que tú quieres. Y es técnicamente, pero después en la palabra vemos que Dios dice que Dios pone también el querer como el hacer. Y ahí es entonces donde usted y yo, por eso yo le hablaba del cuadrilátero, porque tenemos que usar nuestra razón, pero también nuestra experiencia con Dios y decir, Señor, esto que yo quiero hacer, ¿son mis pensamientos o son los tuyos? Porque Dios dice, la palabra de Dios lo dice, que Dios nos pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Pero como Dios es un misterio, uno tiene que estar en constante relación. Porque si no estamos en relación con Él, pues nos vamos a fastidiar. Y vamos a decir, ay, no, eso está muy difícil, eso yo no lo entiendo. Ay, no, que eso de que Dios me va a decir que sus pensamientos no son como los míos, pero que me va a poner el querer como el hacer, y luego que lo que yo hago no está bien, pero si yo... Misterio total. Pero mientras usted y yo nos mantengamos en relación, podremos sentir la presencia de Dios realmente guiando nuestra vida. Es inefable, es un misterio, no lo vamos a poder entender. Nadie puede definir qué o quién es Dios. Dice ahí, la palabra de Dios no es mis pensamientos como los suyos, pero lo que sí podemos hacer es intentar describirlo. Cuéntame la historia del burrito, ¿cuál de todos los burros? Ajá. Lo pone automático, pero... Me voy a sentar y a veces no vemos, ¿verdad? Porque el dueño del burro no estaba viendo lo que el burro estaba viendo. Y el burro le dijo, pues te voy a salvar. Y es lo mismo con Dios. No vemos, pero tenemos que estar conectadas, porque si no, no lo vamos a poder entender. Y hace ratito hablaba Edwin y empezaba a hablar de los atributos de Dios. Atributos no es otra cosa más que las características, ¿verdad? De Dios. Algunos de los lenguajes humanos que tenemos para poder describir la experiencia que hemos vivido de Dios. Y vamos a hablar de algunos de los atributos. Yo le dije esto es para que le despierte a usted la lombriz, para que usted busque, porque esto no es lo único nada más. Usted tiene que seguirle buscando y esto le tiene que dar despertar una hambre para que usted conozca más y más. Vamos a empezar a hablar de los atributos de Dios. El primer atributo
es que Dios es omnipotente, que todo lo puede. Edwin, búsqueme Job 42 del 1 al 2. Job Job 42 del 1 al 2. Job 42 del 1 al 2. respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Amén. Que yo no comprendía. Y ahí, ¿qué era lo que no comprendía Job? ¿Qué era lo que le dice? Que yo conozco ahora que tú, ¿qué? Todo Todo lo puedes. Todo lo puedes. Yo conozco ahora que tú todo lo puedes. Ahora yo le voy a preguntar esto, y ahí es donde usted y yo tenemos que entender, como yo le digo a Ronnie del perro, que el perro entiende lenguaje perruno y no habla lenguaje humano. Usted y yo estamos utilizando el lenguaje humano para describir lo que es ¿qué? Divino. Eso no es exactamente igual, pero intentamos, ¿verdad?, usar nuestro lenguaje humano para definir lo que es divino. Si Dios todo lo puede y Dios es todopoderoso y omnipotente, ¿por qué entonces no hace algo por ¿cómo se llama? Apagar la hambruna y la gente que vive con hambre? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace algo Dios por ello? Porque nos libre albedrío y hambruna que sea algo triste es consecuencia de los actos y consecuencias del acto del hombre. La hambruna es consecuencia del acto del ser humano, ¿verdad? Como el libre albedrío que nos ha dado Dios. Pero aún así, pues si Dios ya vio y Dios es misericordioso, ¿por qué no hace algo? Si Dios es todopoderoso. Es que también hay que ver la desobediencia de cada pueblo o nación. Entonces, ahí también se ve que también Dios, se ve la mano de Dios. El pueblo que yo entiendo que busca de Dios y que hace lo bueno delante de él, pues Dios lo prospera y lo bendice. El pueblo que no hace conforme a la voluntad de Dios, pues Dios lo juzga y también pues lo pone por prueba, buscando también el arrepentimiento, pero mucha gente no lo ve de esa manera, al contrario, se enojan y se airan más. Y es que ahí, como decía, gracias Edwin, y eso se relaciona a lo que decía Ada, la gente tiene libre albedrío, la gente toma decisiones y hay decisiones que afectan a terceros. Decisiones que yo tomo, el waste de basura, de comida que yo echo al zafacón, a la basura, eso va a afectar todo el sistema. Son las decisiones que yo tomo con mi libre albedrío, como lo decía Ada, van a afectar naciones y pueblos enteros por su conducta, como lo decía Edwin. Y además, con todo y eso, tenemos que entender que estamos intentando definir a Dios con lenguaje ¿qué? Humano. Dios es todopoderoso y es omnipotente y va a hacer todo lo que Dios debe y puede hacer de acuerdo a los entendimientos de lo que es Dios. ¿Y quién conoce a Dios? Pues solo Dios. Y Dios lo va a hacer. Dios va a hacer y seguir haciendo todo lo que Dios pueda como Dios es. Y esa es nuestra fe. ¿Qué decíamos que era la fe en Hebreos 11:1? Que es la certeza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Yo no puedo ver exactamente a Dios y todo su poder, pero yo estoy confiando. Yo estoy confiando que eso es así.
Y sabe, parte del libre albedrío es, yo le digo esto a la gente y luego a los niños, y hasta lo puse, creo, en uno de mis documentos, de mis ensayos del seminario. Yo decía, es que Dios es todopoderoso, pero eso no significa que Dios esté jugando al PlayStation. Porque Dios no creó un videojuego para Él hacer y deshacer como Él quiera con nosotros. No. No. Él creó seres humanos en los cuales pueda el ser humano trabajar y hacerse responsable de la tierra. Esa fue la encomendación, ¿no?, que le dio a Adán y a Eva. En el libro del Génesis leemos que esa es la encomienda que Dios le da a Adán y a Eva, que trabajen la tierra, que produzcan y que se multipliquen. Les dio tarea. Y ellos tienen que hacer lo que deben de hacer y Dios va a hacer lo que le toca hacer. Pastora ¿Sí? ¿Quién está por ahí? Sandra. Bueno, pues yo algo que ahora entiendo es como el árbol de la manzana donde Eva y Adán. Dios no quería como forzarlos a que ellos creyeran en Él. No los quería forzar, era como una decisión que si tú quieres creer en Él, pues tú te vas a ir con Él. Y si no quieres ir con Él, ok, pero o sea, Y gracias, Alexandra, ese es el libre albedrío que Dios da. Y Dios dice, te toca hacer tu responsabilidad. Tú, como decía Najara, tenemos de dos sopas, ¿verdad? Hacer lo que yo quiera o hacer lo que Dios espera de mí. Y Dios no va a decir, con todo y que Dios es todopoderoso, Dios no va, a saltar y meterse y agarrar, a abrazar a la gente para que no haga el mal. Eso es jugar al PlayStation. Sí, Adela. Yo creo que como seres humanos esperamos que Dios nos dé el premio mayor, pero pues como seres humanos igual no hacemos nada por ganarnos. Queremos que Dios haga todo, ¿verdad? Y ahí es importante que usted y yo entonces entendamos las implicaciones de lo que creemos de Dios en nuestra vida. Si creemos que Dios es todopoderoso y que todito lo que pasa en nuestra vida, todo, es porque Dios así lo quiere, eso puede llevarme a ser a veces, si no lo ponemos atención, un poquito irresponsable. Porque si yo cometo errores en mi vida y por ahí me meto con un hombre casado y resulta que salgo embarazada, pues era lo que Dios tenía, ¿verdad? Porque Dios, todo lo que pasa, Dios tiene propósito, ¿sí o no? No. Por acá se están riendo. Y eso tenemos que tener cuidado, entonces, de decir, y eso le digo porque es un ejemplo de una persona a la cual yo le daba terapia hace mucho tiempo cuando yo tenía mi oficina. Y esa era su manera de creer, que como Dios todo lo puede y todo lo planea, pues Dios planeó ese bebé. Y hay que tener cuidado. Queremos como se dice, usar a Dios como dice manipular. Porque Dios es todopoderoso y Dios es amor. Siguen siendo hijos de Dios. Exactamente lo que yo haga, como Él es un Dios de amor, Él de todas maneras a mí me va a bendecir. Exacto. Pero el pecado llega hasta una puerta de bendición. Como eso que Él dice de que Él hecho todo los pensamientos son perfectos para nosotros, los pensamientos que quieren para nosotros son perfectos, pero hay como dice una regla, pues debemos seguir las reglas del juego que Él nos dice. Entonces no queremos hacer eso. Y cuando algo pasa, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios. Y nos enojamos con Dios. Pero que es que tú eres todopoderoso y que tú eres todo amor. Pues sí, pero como dijo Ada, el Señor lo primerito que nos dio después de que el ser humano la regamos y echamos a perder el plan divino, que fue lo que Dios nos dio, el libre albedrío y las consecuencias. Ahora sí, después de que echamos a perder las cosas, dijo Dios, pues yo te di libre albedrío, no lo supiste usar, hay consecuencias. Y que son nada más y nada menos que de tus propios actos. A veces le echamos la culpa a Dios y decimos que Dios nos castiga.
No, si a veces los castigos que nosotros le andamos encasquetando a Dios son consecuencia nomás de nuestra bobería. De nuestra necedad. De nuestra necedad, sí. Yo sí creo eso firmemente y te lo he dicho, lo he comentado con muchas personas. Muchas personas dicen eso mismo. Sí. ¿Verdad? De que Dios me está castigando. Dios no castiga. Lo que le pasa al ser humano son consecuencias de su propio acto. Y es lo que Dios dice, bueno, yo tenía planeado esto, ahora esto pasó, tienes que afrontar las consecuencias. Y yo aquí sigo, dice Dios. Y mire, vamos a ver en ese ámbito de que Dios aquí sigue, Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Está presente en todos lados. Vamos a ver qué dice Jeremías 23 al 24. Jeremías 23 al 24. Y la primera persona que lo encuentre lo lee. Jeremías 23 y 24. No Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, y la tierra. No lleno yo, dice Jehová, ¿qué? El cielo y la tierra. No hay rincón donde Dios no puede estar. Déjenme eso ahí quieto. No hay rincón donde Dios no puede estar. Dios está en todos lados, está presente. Y mire, quiero terminar de, ¿cómo se llama? Compartir la presentación para que nos podamos ver y que podamos entonces, hasta ahorita, sigue la semana que entra el estudio bíblico y vamos a seguir hablando de los atributos de Dios. Como tarea, yo le voy a encargar que lea el Salmo 139. Salmo 139, y ahí en su Biblia o en sus notas, usted ponga todos los atributos o las características que encuentra en ese Salmo de la esencia de Dios. Salmo 139. Y la semana que entra vamos a comenzar con ello para seguir hablando de las características de Dios. Pero hasta aquí, mientras seguimos hablando de nuestra fe y de lo que creemos y para quienes se van a bautizar, pues de lo que van a profesar, algo, ¿verdad? De lo que van a profesar como bautismo. Pero no es... ¿Alguna pregunta, algún comentario de la clase hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No se van arrepentidos todavía? No. No están arrepentidos, pues vamos a seguirle la siguiente semana y vamos a tratar de avanzar. Queremos arrepentirnos. ¿Cómo dice? No Ella se quiere arrepentir, dice. Oh, arrepiéntase, ¿verdad? Arrepiéntase del mal. Pero vamos a seguir caminando en este estudio bíblico, tratando de aprender la siguiente semana. Entonces vamos a continuar hablando de los atributos de Dios. Recuerde que esto es introductorio. Es nada más para darle un, ¿cómo se dice? Sabor de boca a usted y que diga, quiero más. La siguiente semana vamos a terminar hablando de un poquito de los atributos de Dios, hablar de nuestra fe en Jesús. A ver si nos da tiempo de dedicarle nada más la siguiente semana a eso, para entonces la tercera semana hablar de entonces cómo funciona la iglesia y para las personas de la membresía. Si no nos da tiempo, tendremos que buscar, porque yo encantada de que sigamos hablando de nuestra fe y que haya preguntas y comentarios. Si no nos da tiempo, tendremos que buscar antes del bautismo, la recepción de miembros, un tiempo para poder hablar de cómo funciona la iglesia. Pero vamos a ver y después nos ponemos a cuentas. Por ahora, vamos a dar gracias. Tiene tarea, no se le olvide,
quienes están aquí o quienes van a venir la semana que entra. ¿Salmo qué? 139. Ándele, Salmo 139, todo lo lee para ver cuáles atributos de Dios usted ve. Y pues vamos a despedirnos. Mari nos despide a Dios, de Dios, digo, de este lugar, pero no de Dios, en oración. Claro que sí. Padre Santo, Padre amado, Señor, mi Dios, te damos gracias en esta tarde, en este maravilloso día, Señor, que pues como comentábamos, tú tienes tus planes y este día también ya estaba en tus planes, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que en esta clase escuchamos sea atesorado en nuestro corazón para aquellos que empiezan y quieren seguir tu camino, principalmente siguiendo el mandamiento del bautizo, Señor, pues que lo atesoren en su corazón y que lo guarden y lo lleven ahí presente para siempre, Señor. Que un día recuerden esta clase como cuando yo recuerde ahora que yo de niña como supe de Dios, pues así hay cosas que se quedan presentes, Señor. Así te pido que lo atesoremos todos en nuestro corazón y le damos gracias, Señor. Gracias por nuestra pastora, Señor, que es una excelente maestra. Tú la usas grandemente, Señor, y gracias, Señor, por esta tarde y lleva a nuestros hermanos a sus casas con bien y quédate con nosotros, Padre, todo el tiempo. Amén. Amén.